Pasando a otros temas, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el doctor Eduardo Ábalos. Él es médico veterinario, doctor en ciencias, miembro del comité científico del Colegio de Veterinarios de Yucatán. Bienvenido, Doc. Hola, muy buenos días, Vi. Muchas gracias. Nada más, si me ayudas girando tu micro, ahí estás. Perdón. Ahí estás. Sí, muchas gracias. Un honor, como siempre, estar aquí contigo en este espacio. Oye, todo el mundo, los que tenemos mascota y los que no, porque pues a nadie le gusta que hayan brotes de enfermedades, de parvovirus, se nos inundaron las redes sociales con casos de parvovirus, veterinarias poniendo en sus redes sociales que tuvieran cuidado, gente diciendo que se le estaban muriendo sus mascotas de parvovirus. ¿Cómo va la situación del parvovirus? Porque hay quien todavía siguen sin sacar a sus mascotas por este miedo. Pues mira, todavía se siguen recibiendo casos. Parece ser que el pico más alto de este brote ya lo superamos, ¿sí? Okay. Pero todavía existe el riesgo. ¿A qué le llamamos el pico más alto? ¿Cuántos casos más o menos, por ejemplo, poniendo el caso de tu clínica, cuántos casos atendieron? Mira, eso es una situación particular por la ubicación donde nosotros nos encontramos, porque tampoco fue parejo, ¿sí? En general, oriente, sur y poniente de la ciudad hubieron muchos casos, pero en el norte es donde menos hubieron. ¿A qué se debe la vacunación? No, yo creo que más bien es al tipo de vivienda, sí, suelen ser predios mucho más grandes y hay menos contacto entre animales. En zonas donde pues los fraccionamientos, las colonias, las casas están un poquito más pegadas, ¿sí? Es más fácil que el virus se vaya contagiando entre los individuos que viven de vecinos, ¿no? Yo creo que se debe a eso. Sin embargo, pues también hubieron casos, ¿sí? 7, 8 casos atendimos nosotros cuando normalmente al año o en estas épocas atendemos 1, 2 cuando mucho, entonces sí fue. Pero estuvimos recibiendo pacientes de otras clínicas que también estaban sobrepasados, ¿sí? Ya no buscaban qué hacer con sus pacientitos y nos hablaban, ¿saben qué tienen espacio ustedes para hospitalizar? Porque no nos damos abasto ya, ¿sí? Esa situación ya no la estamos viendo, seguimos escuchando de pacientes que se siguen enfermando, que siguen habiendo en las clínicas hospitalizados, pero ya no esta condición de que había que referirlos a otro lado porque ellos ya no daban abasto. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de parvovirus? Aprox. Es que es muy variable porque, por ejemplo, hay algunos medicamentos inmunoestimulantes que tienen cierto precio. Pon tú, la ampolleta puede estar alrededor de 700 a 1,200 pesos, ¿sí? Dependiendo de la marca. Y esas se acabaron. De repente solo había un medicamento de interferón que la ampolleta cuesta como 3,000 pesos. Entonces, no te puedo dar un precio. ¿Y cuántos necesitas? ¿Cuántas de esas ampolletas necesitas? Pues imagínate, una cada 2 días. Madre mía, ¿y cuánto dura la enfermedad? Dependiendo del perro. Entonces, un perro por parvovirus puede estar hospitalizado entre 7 y 10 días. O sea, el gasto puede variar mucho. Ya. Pero no te va a bajar de 8 o 10 mil pesos. Wow. Menos de eso es difícil que te pueda bajar depende de si lo estás atendiendo bien con todo lo que con todo lo que implica, claro. Sí, porque no nada más es suerito. O sea, ¿hay motivo para las personas que, por ejemplo, deciden dormir a su mascota porque le dio parvovirus? Pues mira, sí puede haber motivo porque es una enfermedad muy desgastante, no solamente para nuestros animalitos, también económicamente, como lo acabo de comentar, es bastante desgastante, ¿sí? Entonces, tampoco nosotros como médicos podemos decir, vas a invertirle este dinero y tu perro va a salir adelante, porque muchas veces no es así. Sí, le inviertes todo y de todas maneras se complica y adiós. Sí, acuérdense que el parvovirus es una enfermedad mortal, tiene aproximadamente el 80% de mortalidad, o sea, 8 de cada 10 perros se pueden llegar a morir de esto, aún con tratamiento. Sí, aunque nuestros tratamientos ya han mejorado, los manejos que se dan durante la enfermedad para mantener estables a los pacientes ha avanzado mucho de cuando empezó la enfermedad, hace unos años, y puede ser que ya con atención este nivel de mortalidad baje un poco, sí, eso también es cierto,
pero aún así no hay garantías y muchas veces la gente eso es lo que quiere. Oye, pero ¿qué me garantizas que es Claro. que no pues es como garantizarle a cualquier médico de humano Sí, que te garantice que... no estamos trabajando con maquinaria que le cambias una pieza y ya está. O sea, aquí son seres vivos. Siempre decimos nosotros en broma, pero medio en serio. En broma, pero si quieres no es broma. Pero no es broma, que en medicina 2 y 2 no siempre son 4, ¿sí? Porque hay muchos factores que pueden influir en la respuesta del organismo y hay características particulares en cada individuo que hacen que pues no responda igual que el resto, ¿sí? Entonces, no siempre podemos garantizar que haya éxito en un tratamiento de la enfermedad que sea, y con parvovirus particularmente, pues es especialmente cierto. Ahora, las personas que han dejado, por ejemplo, de sacar a caminar a sus mascotas por temor a que les dé parvovirus, porque pues que pisen ahí alguna poposilla o de otro perro, se lamen las patas. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo en este sentido? Mira, algo de lo que contribuyó a que esta situación se diera, este brote se presentara. Primero, lo que empezamos a observar al principio es que la mayoría de los pacientes que estaban enfermos eran pacientes sin vacunas, especialmente cuando hablamos de perros adultos. Que la vacuna contra el parvo es una vez al año. Los refuerzos en los adultos. Sí. Entonces, paréntesis, si usted no ha llevado a su perro o a su mascota en general hace un año al veterinario, o sea, le urge hacerlo. Sí, estamos invitando a todos a que se pongan al día, ¿sí? Porque esos son los que están en riesgo cuando hablamos de adultos. Los cachorros, de manera particular el cachorro, tiene que llevar un esquema, que cuando menos es una dosis inicial y dependiendo del tipo de perro, 2 o hasta 3 vacunas de refuerzo. Hay razas que están predispuestas a no tener la factibilidad que tienen otras para la generación de anticuerpos contra parvovirus. Hablamos particularmente de los Rottweilers, el labrador negro, los ¿cómo se llama? Los Doberman. ¿Sí? O sea, les cuesta más generar inmunidad. Sí, les cuesta más trabajo generar inmunidad a ellos. Entonces, estos pacientitos hasta las 18 semanas de edad tenemos que volver a vacunar porque no sabemos si ya generaron anticuerpos o no. Si lo pudiésemos saber, habría que tomar la muestra y mandar a hacer la titulación. Está más fácil volverlo a vacunar. Pero está más fácil volverlo a vacunar, te va a salir menos caro volverlo a vacunar que hacer todo ese proceso. Y además no hay laboratorios que tengan eso montado, o sea, esas pruebas montadas de manera rutinaria, por lo que el costo se eleva. Entonces, lo más práctico es vacunar. Entonces, empezamos a vacunar un cachorrito, dependiendo de la vacuna, de las condiciones y de otros factores que a la hora de la consulta tenemos que evaluar, desde el mes y medio a los 2 meses aproximadamente. Y los refuerzos se van a ir aplicando entre 15 y 21 días, también depende de la vacuna que estés poniendo. De manera que un cachorro, para que podamos decir ya está completamente vacunado, no va a ser antes de los 4 meses de edad. Y es muy común, o era muy común, ver en parques y plazas cachorros de menos de esa edad paseando, andando con el niño muy orgulloso, con su perrito. Sí, con tu cachorrito. Entonces, ¿esto de qué nos habla? O que no tuvieron... Déjame hacer un paréntesis cultural acá. Cuando alguien tiene un cachorro, ¿hasta qué punto es prudente sacarlo? O sea, ¿qué edad ya puedo ir a la isla a caminar a mi perro? Hasta que su esquema de vacunación esté completo. Antes de eso no es seguro. ¿Y eso más o menos en qué punto es? Pues aproximadamente 3,5 meses, 4 meses de edad, si fueron puntuales. O sea, aquí el punto que hay que tener en cuenta no es la edad. ¿Sí? Es el esquema de vacunación. Es el esquema de vacunación. ¿Y de qué va a variar? O sea, ¿de qué va a depender esto? De qué tan constante fuiste tú para llevar a tu mascota a sus vacunas cuando le tocaba, porque es muy común que se le pone la primera y te programamos en 21 días la segunda y llegan hasta el mes y medio si regresan. Sí, que regresan. Sí, es que regresan. Nos preguntan por acá a través del WhatsApp, ¿cuál es el riesgo del parvo en razas pequeñas como los chihuahuas, por ejemplo? ¿Qué tan vulnerables son los chihuahuas adultos o adultos mayores? Todos son vulnerables. Pero hay más riesgo si es cachorro o viejito. El manejo es un poquito diferente porque si bien utilizas menos productos, menos volumen de productos, son animales que su masa corporal es más pequeña y a veces es más difícil controlarlos porque no es lo mismo un Rottweiler o un labrador
que se enferme, le da 2 diarreas a un chihuahua, con 2 diarreas se te puede deshidratar. Claro. O sea, son diferentes. Entonces, el riesgo con perros pequeñitos sí es un poquito mayor, ¿no? ¿Qué pasa con este furor que hubo en las redes sociales? Porque digo, obviamente un brote de parvovirus es relevante para los que tenemos mascotas, pero había mucha gente que decía, ay, ¿cuántos más? Yo no conozco a nadie que tenga perros que no se vacunen, que no estén en condiciones. De entrada, ¿qué tanto tenemos mascotas y qué tanto sí nos hacemos cargo de ellas? Pues increíblemente sí hay mucha gente que no se hace cargo o creen que con una vacuna ya está. Yo pienso que, y es una percepción personal, que este furor en redes se debió en gran parte, ¿sí?, a que veníamos saliendo hace 2 años de la cuestión del COVID. Entonces, esto como que teníamos en la memoria colectiva lo que es tener una epidemia. Entonces, se da esta situación ahora con lo del parvovirus y como que nos vemos un poquito proyectados, y eso hizo que esto se volviera tan viral porque veíamos en nuestras mascotas venirse otra vez la debacle que vivimos con el COVID, ¿sí? Entonces, eso yo creo que fue lo que alarmó a la sociedad, pero también hay que tener en cuenta una cosa, ¿sí? Esta situación se dio principalmente en perros no vacunados, en perros mal vacunados. O sea, perros ¿sí? callejeros, me imagino que hubo... Estoy seguro de que el brote ha de haber empezado con los perros callejeros. Ese dato es imposible de saber. Claro. Sí, seguramente así comenzó. Pero ahorita nuestras costumbres también han cambiado y eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos muchas más mascotas, ¿sí? Según el INEGI, en los datos de 2020... son 3.1 perros por casa habitación en Yucatán, ¿no? O sea, un poquito más de 3 perros por cada casa. Por cada casa. Wow. Sí, entonces este dato lo pueden encontrar como mascota. Como mascota, sin contar a los perros callejeros. Los perros callejeros es otra situación. Los perros callejeros es muy difícil de contabilizar, sin embargo, se han hecho algunos esfuerzos. En uno de los grupos de investigación de la Facultad Veterinaria asesoró una tesis hace 2 años, o sea, son datos de 2022 y 2023. Y ahorita en perros callejeros se encontró que la densidad de perros callejeros a humanos era de 0.5 perros por cada 100 personas en 2022. En el 2023 aumentó esta situación, ¿sí? A 0.8 perros callejeros por cada 100 personas. O sea, como un perro por cada 100 personas. Así es, más o menos. Y en términos de kilómetros, por ejemplo, la densidad por área, en 2022 eran de 25.6 animales por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de la ciudad de Mérida, de perros callejeros. ¿Cuántos? 25.6. Ok. Para 2023 se elevó a 41.1. Es muchísimo. Es muchísimo, es 30% más. ¿Cuál es el problema de tener tantos perros callejeros? Bueno, para empezar, acuérdate que existen las zoonosis y pueden ser vehículos de enfermedades, ¿sí? Pueden ser no vectores, reservorios, reservorios de muchas enfermedades infecciosas, leptospira, por ejemplo, enfermedad de Chagas, de la que ya hemos hablado tanto, la serliquiosis, rickettsiosis y todas este tipo de enfermedades. Esas nos dan a los humanos. También nos dan a los humanos. Entonces, para empezar, son reservorios de esas enfermedades que andan andando por todos lados, ¿sí? Y son bien conocidas cuáles son los riesgos de la población de animales, las agresiones. Si tú te vas a los datos de la Secretaría de Salud, estaba yo revisando la información, parece que son 13 agresiones al mes por perros callejeros aquí en el estado. Entonces, sí puede llegar a ser un problema. Problema de salud. Sí, problema de salud pública, y estamos viendo que también lo fue para la misma especie. Entonces, ¿qué sucede con esto? La gran pregunta aquí es ¿por qué tenemos tantos perros callejeros? Sí, desde hace años se han hecho múltiples esfuerzos con las famosas campañas masivas de esterilización. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué seguimos teniendo perros callejeros? Su población sigue aumentando a pesar de que
hay más conciencia, o sea, hay más conciencia de las personas que llevan a esterilizar a sus mascotas en una clínica particular. Y hay un esfuerzo del gobierno que en sus instalaciones públicas, por ejemplo, los módulos del ayuntamiento, el nuevo hospital, ¿sí? Y las campañas anuales que se hacen de esterilización, pero seguimos teniendo perros callejeros. Y como acabamos de ver con estos números, ha aumentado. Aumenta, claro. En lugar de disminuir, aumenta. Así es. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué estrategias pudiésemos nosotros como sociedad llegar a implementar? Y fíjate que aquí no hay que inventar el hilo negro, simplemente hay que documentarnos bien, porque ese tipo de situaciones ya se han sucedido en otros países de nuestro nivel económico y mucho más desarrollados, ¿sí? Entonces hay muchas estrategias que se pueden implementar. Si quieres te platico rápidamente de dos. El modelo hindú, que es capturar y liberar, porque se sabe que un ecosistema tiene capacidad para mantener a cierto volumen de población, ¿ok? Y sucede lo mismo con los perros callejeros. Entonces los hindúes lo que hacen es que los capturan, los esterilizan y los vuelven a soltar, porque saben que la capacidad de carga de ese ecosistema da para cierto número, o sea, más de esos no va a haber. Sí, los que cuando se sobrepasa la población solitos se mueren. Lo que evitas es que con más perros esterilizados, pues la población hasta cierto punto se controle. Pero sigues teniendo perros callejeros. Sí. Y siguen siendo también el problema que todos sabemos que traen. El otro modelo son los modelos de países más avanzados y algunos no tanto. Por ejemplo, Chile ya lo tiene. En España también ya es ley. No es que te cobren por tener mascotas, como en Alemania o en algunos estados de Estados Unidos, que tienes que sacar una licencia y demás. Simplemente están marcados. Todos tienen microchip. Entonces tú por ley... Todos. Cuando llegas tú al veterinario, el veterinario tiene por ley y por obligación que escanear. Todos tienen su aparatito para el lector de código de barras para los microchips. Se revisa el microchip. No tiene tu perro. No es GPS. No es GPS. Es como un código de barras. Es un código de barras que tienen dentro de la piel, ¿sí? Que no se puede quitar, es muy complicado quitarlo, ¿sí? Pero el perro ya queda identificado, entonces lo leen y si no tiene, se lo tienen que poner. No es que no quieras, es que por ley lo tienes que tener. Sí, entonces ya queda identificado. Nosotros lo que le proponíamos a la autoridad, porque lo hemos platicado en algunos foros, es que la autoridad no tiene que comprar los microchips. Eso lo teníamos que hacer los veterinarios. Hay muchos proveedores. Así como compramos vacunas, pudiésemos comprar también cada quien sus microchips. Y por lo menos así garantizas que las mascotas, o sea, los que sí son en categoría de mascota, vamos a llamarlo, estén identificados. Lo tengan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Una plataforma, ¿sí? Virtual, que de hecho hay un colega que ya la hizo y yo creo que inclusive pudiesen llegar a tener cierto contacto allá, porque esto ya les facilitaría a ellos. Entonces todos los veterinarios se tienen que registrar, ¿sí? Eso lo podemos coordinar a través del Colegio de Médicos Veterinarios y se registran y a cada uno se le entrega un usuario y contraseña. Entonces tú lo único que tienes que hacer es subir ese número en tu cuenta. Cuando alguien encuentre y lo identifique, y nada entre más, veterinarios se va haciendo una base de datos de mascotas. Sí, todo queda en la nube del gobierno. Cuando lleguen estos animalitos al SEMA o en alguna clínica que alguien lo encontró y lo llevó, tú lo lees, es el número tal. Entras, ves a quién es el que lo atiende. El doctor Ábalos. Pues le hablas al doctor Ábalos y le dices, ¿sabes qué? Tenemos este código. Lo encontramos, entonces tú resguardas los datos de tus clientes, no tienes por qué compartirlos, ¿sí? Entonces tú ya te encargas de llamarle y decirle, ¿sabes qué? Encontraron a tu mascota en tal lado. ¿Por qué es importante esto, Viri? Porque fíjate que cuando se dio el problema del asalto al SEMCA en su momento, sí, que se llevaron perros que estaban infectados y que estábamos estudiando por diferentes enfermedades, hablábamos de que esta falta de control, ¿sí? Hace que para la gente sea muy fácil deshacerse de sus animales. Claro, los abandone. En ese entonces hicimos el estudio para ver cómo íbamos a reestructurar la propuesta que les íbamos a hacer
al municipio para la reestructuración del SEMCA y nos encontramos con que 30% de los perros que llegaban los entregaba a su propio dueño. Tenemos Después que seguir subió al platicando 50%. de estos números y estas estrategias para el control no solo de los perros callejeros, sino también de las propias mascotas. El abandono en los perros me parece una situación bastante complicada y dolorosa para la sociedad. El doctor Eduardo Ábalos, médico veterinario, doctor en ciencias, miembro del Comité Científico del Colegio de Veterinarios. ¿Cómo te encontramos? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Clínica Veterinaria Animal Health, también como ComeBPay AC en Facebook y en, ¿cómo se llama? En Instagram lo mismo, Animal Health Meat y ComeBPay. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos.